Hola, en este video se empezará a explicar a las coberturas con los futuros. El concepto de cobertura financiera es que tenemos un riesgo de mercado dentro de la empresa o dentro de un negocio, de una operación, y dependiendo del movimiento de las variables de mercado podemos ganar o podemos perder. Ese es un riesgo. Siempre nos enfocamos en la parte de las pérdidas. Entonces, lo importante es tener un seguro. O sea, si pasa algo, lo importante es tener un seguro que en caso de que pase ese evento nos dé una compensación. En los futuros pasa lo mismo. Si tenemos un riesgo de que si el precio sube perdemos, ya sabemos que hay una posición en los futuros que nos da ganancias cuando el precio sube. Si de pronto en una operación que más adelante vamos a hacer, o sea, que en unos meses queremos hacer, y si el precio baja, nos genera una pérdida, ya sabemos que hay una posición en los futuros que nos da una ganancia cuando el precio baja. Entonces sería nuestro seguro para la cobertura. Vamos a minimizar este riesgo con los futuros, teniendo una posición contraria a nuestro perfil de riesgo que tenemos entre unos meses. Entonces, el concepto de coberturas lo que se logra es minimizar las pérdidas. Obviamente, tener cobertura perfecta es difícil. En forward se mencionó, pero sí, todo es difícil, más en futuros, porque hay un pequeño desfase entre el precio del spot y el precio futuro, que eso después más adelante se explica con el riesgo de base. Entonces, cuando se hacen las coberturas, minimizamos las pérdidas, pero lo que mucha gente se le olvida y por ejemplo le genera muchos problemas hacer esto, es que le olvida que también se minimizan las ganancias. Entonces, las pérdidas son compensadas, pero al mismo tiempo también las ganancias son compensadas. Entonces, es muy importante saber eso, porque uno puede proponer una cobertura cuando minimiza la pérdida queda muy bien, pero en cambio cuando minimizo la ganancia queda muy mal. Pero si queda mal es porque los demás no entendieron el concepto de las coberturas financieras. De la primera cobertura, un ejemplo, veamos una empresa que produce petróleo, es un gran vendedor del activo subyacente del petróleo. Entonces, en el subyacente vende, constantemente vende, tiene ya negocios pactados y en un futuro ya tiene un negocio de 1 millón de barriles con un cliente. Dentro de 3 meses ya tiene pactado y va a entregar ese petróleo. Pero le van a pagar el petróleo a lo que esté de ese día, es el precio spot de ese día. Entonces, él tiene un temor. Si el precio del petróleo es muy volátil, no sé si va a subir o si va a bajar. Si baja, pierdo. Entonces, quiero hacer una cobertura. Entonces, esta gráfica, en esta gráfica no estoy mencionando ningún futuro, ninguna posición larga en futuro, no. Estoy hablando, estas gráficas son gráficas de perfil de riesgo. Esta gráfica de perfil de riesgo es de la gráfica de todo vendedor de cualquier activo subyacente. Si el precio sube, si aumenta el precio del activo, todo vendedor va a tener ganancias porque vende más caro su producto. Pero si el precio baja, va a tener pérdidas. Este es el perfil de riesgo de cualquier vendedor del activo subyacente. Entonces, teniendo este perfil de riesgo, la cobertura es buscar algo lo contrario, que estas pérdidas las minimice. Pero ya sabemos que estas ganancias van a estar minimizadas. Entonces necesito buscar algo que cuando vaya a caer el precio del petróleo, algo que me dé ganancias, que cuando ocurra este evento me dé ganancias y con eso poder compensar esa pérdida con estas ganancias de este nuevo instrumento y poder estar un poco más tranquilo, que estoy cubierto por ese lado. Entonces, ¿cuál es la posición contraria? Ahora sí ya estoy hablando del futuro. La posición en corto en futuros, que ya la vimos, que cuando el precio cae da ganancias, pero cuando el precio sube da pérdidas. Entonces recuerde, se minimizan las pérdidas porque esta pérdida es compensada con esta ganancia, pero al mismo tiempo esta ganancia en el subyacente es compensada con esta pérdida en el futuro. Pero si usted se pone a ver, la volatilidad disminuye, ya sea que el precio suba, el precio baje,
su flujo de caja está casi constante, o sea, no se mueve poco. Entonces hay una tranquilidad donde se puede dormir tranquilo en esto, gracias a las coberturas. Entonces esta cobertura se llama coberturas en corto, que utilizamos la posición en corto en futuros para cubrir las ventas del activo subyacente. Entonces, volviendo al ejemplo de la empresa petrolera, el precio actual del petróleo es de $60. Realmente para las operaciones finales el precio spot actual no nos sirve para nada. En la bolsa de valores buscamos el futuro sobre el petróleo y dice que está a $59. Este sería nuestro F sub 0. La idea es buscar futuros con vencimiento mínimo a 3 meses o más tiempo. Recuerda que en futuros se puede entrar y salir en posición cuando queramos. Pero acá hay un problema. Si buscamos un futuro con el vencimiento exacto hasta el día que queremos hacer la posición, cerrar la cobertura, y este futuro es con entrega, es mejor cerrar posición antes, porque recuerde que el ejemplo acá es que el petróleo, el activo ya se pactó la venta con, o no se pactó, ya se tiene negociado con otra persona, que se va a entregar 1 millón de barriles a otra empresa. Entonces, si no cerramos posición en ese futuro con entrega, debemos cumplirle también a ese futuro el 1 millón de barriles. Entonces, tienen 2 millones que tienen que ir por ese lado y no está pronosticado desde el principio. Pero si el futuro es con entrega y vence por encima de los 3 meses, se puede cerrar posición exactamente el día de vencimiento, porque recuerde que cuando la entrega es solamente el día T, el día de vencimiento. Listo. Esta gráfica explica lo que acaba de decir. Este es el precio inicial, día 0, y la cobertura para terminar. Si nos va bien o nos va mal, se mira el día T. ¿Qué vamos a suponer esto? O sea, ya hemos visto que las gráficas del subyacente, que es el verde, y el futuro, que es el rojo, la correlación es alta. En algunos casos se toma como correlación perfecta positiva. Entonces la correlación es muy alta. Y recuerda que muchas veces está por encima, por debajo. Entonces entramos en este punto, en la cobertura, donde el precio spot inicial estaba a $60 el barril y el futuro estaba a 59. Y se cierra posición este día, donde el spot subió a 65 y el futuro subió a $63. O sea, tenemos esto acá. Vendemos con el cliente a $65. Tenemos una compensación con respecto a estos números del futuro, no forward sino futuro, y juntamos los dos negocios y vemos que el flujo de caja no se mueve mucho. Entonces acá están las operaciones de la venta del petróleo. O sea, siempre tenemos dos cosas: uno, el subyacente, venta del subyacente con el cliente, precio spot por el 1 millón de barriles. Entonces un ingreso positivo de $65 millones. Cerramos posición en el futuro, F0 menos FT, por $1 millón. O sea, estamos suponiendo razón de cobertura del 100% y nos da una pérdida de $4 millones. ¿Por qué la pérdida? Porque los precios subieron. O sea, estamos aquí, subieron los precios, entonces vendimos a buen precio el petróleo, pero el futuro nos dio una pérdida. Ahí se compensaron esas pérdidas. Entonces, en total, el flujo de caja fueron 61 millones. Si no hubiéramos hecho cobertura sería 65 millones, pero con la cobertura le hicimos a 61 millones. Este es un flujo de caja interno, de cobertura. Escenario 2. O sea, este era el escenario 1, este es el escenario 2. En el escenario 2 los precios bajaron. Entonces ya sabemos, vendemos el petróleo muy barato, pero el futuro nos da una ganancia y nuestro flujo de caja queda en 60 millones. Entonces, sin cobertura serían 55 millones, con cobertura 60 millones. ¿Qué vemos acá? Que los dos flujos de caja de los dos escenarios están alrededor de los 60 millones. Uno fue 61, otro fue 60. O sea, no se mueve mucho. Pero los flujos de caja sin cobertura son muy volátiles. Este está a 55 millones y el anterior estaba a 65 millones. Muy volátil. Entonces le bajamos la volatilidad al flujo de caja desde este punto de vista. La razón de cobertura fue el 100%. Acá no hay cobertura perfecta porque por el desfase de estos precios. En forward, como era el único precio, razón de cobertura el 100% siempre nos daba cobertura perfecta. Resumiendo esas operaciones,
podemos sacar un precio unitario, o sea, como debería ser el precio unitario, cuál fue el precio unitario con cobertura y sin cobertura. Tengo estas operaciones, las que acabamos de hacer en los dos escenarios. Vendemos al spot, hacemos la compensación en el futuro y tenemos en total cuál fue la venta o el flujo de caja con cobertura, que fue los dos ejemplos que acabé de hacer. Pero recuerde que son sin costos de transacción. En el futuro puede existir costos de transacción. Te estoy suponiendo, si hay costo de transacción inicial por abrir posición, sáquele el IVA a eso. Costo de transacción final, sáquele el IVA a eso. Y restando estos 4 elementos de costos de transacción, tenemos el flujo de caja con cobertura después de costos, o la venta total después de costos. O sea, los ejemplos anteriores eran del mercado del CME. Acá no tenemos futuro en Colombia de petróleo. Pero si estamos haciendo, para generalizar esto, ponemos acá en toda esta parte, restando menos costos de transacción totales y ya. Acá sí lo estoy haciendo desagregado por si la operación es acá en Colombia. Entonces tenemos dos flujos de caja. Flujo de caja con cobertura antes de costo de transacción y flujo de caja de cobertura después de costo de transacción. Si a cada uno de estos dos los dividimos por el QL subyacente, tenemos los precios unitarios con cobertura. Uno antes de costos de la transacción y otro después de costos de transacción. Cuando estamos en coberturas en corto, el precio después de costo de transacción va a ser más bajo. O sea, este precio que vamos a tener acá es menor que este, porque los costos de transacción afectan el precio total que vamos a tener dentro de la empresa. Entonces un precio desfavorable, entonces un poco más bajo. Esto ya lo habíamos hablado en futuros, pero entonces vuelve lo mismo. Puede existir comisiones, puede que no exista comisiones. Y tengo unos ejemplos y unas operaciones que hago en este curso de un 0.3%. 0.3%, pero puede ser cualquier valor. Entonces, teniendo eso, reemplazando las formulitas acá, tenemos estos de acá. Entonces, esta es la forma de hacer coberturas en corto con futuros financieros.